a Primera de Samuel, capítulo 24, del 1 al 7. Primera de Samuel, capítulo 24, del 1 al 7. Y la palabra de Dios dice así: Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: He aquí David en el desierto de Engadí. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: He aquí el día que te dijo Jehová: He aquí que entregó a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl, y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Señor, bendecimos tu palabra, Padre, en esta hora, mi Dios. Y te pedimos, Señor, que tú, Padre Santo, lances tu palabra, Jehová, a este pueblo. Oh Señor, Padre, que tú, Señor, unjas, Señor, los labios de nuestro pastor en esta mañana, para que él pueda, Señor, Padre, traer tu palabra, Señor, como tú se la has dado, mi Cristo. Úngelo, Señor, con una unción fresca, mi Dios, para que tu Espíritu Santo, Señor, lo utilice como tú quieras, mi Dios. Para que, Señor, lo utilice, Padre Santo, de la manera, Señor, más sabia, Jehová, y entendida, para poder traer la palabra que tú quieres, Señor, que tu pueblo oiga esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuando se presenta en la presencia del Señor, quisiera tomar esta mañana una experiencia en la vida del rey David, que es una experiencia no solamente común en su vida, sino que también ilustrar de la manera de que una persona que es ungida por Dios, que es comisionada por Dios, cómo responde a sus enemigos. Una experiencia común que forma parte de la vida del creyente es que muchas veces va a haber enemistades que van a ser introducidos a tu vida, y muchas veces no tiene nada que ver con usted, no tiene nada que ver necesariamente con su personalidad, y tiene todo que ver con la persona con quien te anda, que quizás cuando usted no andaba con el Señor, quizás nadie necesariamente te hacía resistencia, nadie necesariamente se hacía oposición, y ahora que estás buscando de Dios, ahora que estás en una entrega más profunda, ahora que estás en una consagración más profunda, ahora te encuentras de que te están persiguiendo, te están poniendo trabas, te están poniendo resistencia, te están poniendo oposiciones. Y en esta mañana quiero compartir sobre esa experiencia común, de la manera que puedas responder correctamente cuando te encuentres rodeado de enemigos. Enemigos en el trabajo, gente que te trata como un enemigo en el trabajo, gente que te trata, quizás familiares y parientes que te tratan como un enemigo, quizás personas en tu vecindario que te tratan como enemigo, de cómo como una persona ungida por Dios, responde ante sus enemigos. Porque hay maneras correctas de responder y hay maneras incorrectas de responder. Hay maneras incorrectas de responder, como vemos en el ejemplo de Saúl, que voy a expandir un poquito más. Pero hay maneras correctas de cómo responder cuando te encuentras en una situación de persecución y de opresión. Hay una manera correcta de responder, la cual no es como la semilla que cayó entre los pedregales, que dice que dio fruto rápido, el que echó raíces, no dio fruto, simplemente echó raíces, pero dice que como no tenía profundidad de tierra, se secó, y cuando vino el sol la quemó. Que simplemente simplificaba la persona que en medio de la persecución
pone como prioridad más caerle bien a la gente que caerle bien a Dios, que pone más la prioridad de conformarse a la gente que está a su alrededor que conformarse a las expectativas de Dios. Y en esta mañana quiero compartir usando la vida de David como un ejemplo de cómo un ungido, una ungida, responde a sus enemigos. Primero en esta mañana quiero clarificar los términos que estoy utilizando, que quién es un ungido, quién es una ungida. Primero en el Antiguo Testamento comienza Dios a instruir al pueblo y decirle que por lo menos primero la unción aplicaba primeramente a los sacerdotes, porque cuando Dios instaló a la tribu de David como sus sacerdotes, eran instalados por medio de la unción, eran instalados por medio de la impartición del aceite, lo cual entonces lo comisionaba para la función que Dios lo había consagrado, que Dios lo había separado para el servicio sacerdotal. Entonces continuó aplicándose por medio de la dirección de Dios esa unción a los reyes, donde los reyes, Dios por medio del profeta, por medio del juez Samuel, comienza entonces entonces seleccionar sus reyes, comisionar sus reyes por medio de la unción. Y por eso que muchos términos de escritura se refieren a ungido como el rey, porque el rey no fue ungido necesariamente para gobernar, el rey no ungido necesariamente para abusar, el rey no ungido necesariamente para tener autoridad sobre la gente, sino que el rey es ungido para ser un servidor de Cristo, un servidor de Dios al pueblo que Dios lo había instalado, en la cual Dios le había puesto. Así que un término de unción se refiere también a la actividad de que se consagraban los reyes de Israel. Y tercero, se utilizó también para separar a los profetas y las profetisas, bueno, otra vez al ministerio de ser voz de Dios en medio de un pueblo. Así que un ungido, una ungida, porque antes de continuar de cómo responde un ungido, ungida, yo quiero que en esta mañana tú entiendas quiénes son los ungidos, ungidas. Es el que aquella persona que Dios comisiona, una persona comisionada por Dios para desempeñar una función específica como consecuencia recibir el respaldo de Dios para ejercer esa función. Cuando una persona tiene unción de Dios, no necesariamente es para disfrute emocional, no necesariamente, aunque eso es parte de esa unción, no necesariamente para una experiencia totalmente necesariamente en ese momento de regocijo espiritual, sino que cuando Dios te unge para que hagas algo. Cuando Dios te unge, ejemplo, cuando ungió a los reyes para que hicieran algo, cuando ungió a Samuel para que hiciera algo, el servicio sacerdotal, el reinado de su pueblo, cuando el Espíritu Santo te unge para hacer algo, no solo, y hay tres cosas, pero una de las cosas, por lo menos en el Antiguo Testamento, cuando vemos unción en el Antiguo Testamento, era para algo, era para desempeñar algo, era para lograr algo. Cuando el Espíritu venía sobre los jueces, era para que Dios utilizara para liberar al pueblo que lo estaba oprimiendo, así que era para algo. Así que la unción en el Antiguo Testamento siempre había relacionado una comisión, una tarea de parte de Dios, porque Dios a quien llama, equipa. Si Dios te unge para hacer algo, Dios te va a equipar y te va a respaldar y te va a dar todos los recursos que sean necesarios para Él lograr lo que a ti te ha llamado y lo que Él desea lograr a través de ti. Pero en el Nuevo Testamento entendemos que todo creyente está ungido por el Espíritu Santo, separado, consagrado por el Espíritu Santo. Si tú eres creyente, hay tres unciones que por lo menos como mínimo han venido sobre tu vida. Número uno, la unción de salvación, que Dios te ha sellado para salvación. Número dos, que Dios te ha sellado para santificación, tu vida terrenal aquí. Si tú estás aquí y me estás escuchando, implica que la unción de Dios está sobre tu vida, cambiando, moldeándote, que a pesar de que llegaste quizás a los caminos de Dios con cierta historia, llegaste con cierta personalidad, llegaste quizás con ciertas costumbres, ciertas tradiciones que no eran de Dios, donde quizás ponía tu cuerpo como un instrumento de pecado, un instrumento quizás de injusticia, pero por medio de la santificación, la unción del Espíritu comienza a transformar tu vida. Se supone que el mayor tiempo que tú pases con Dios, el mayor tiempo que tú te pases relacionado a las cosas de Dios, se supone que la gente nota que tú estás cambiando. Tu forma de hablar, tu forma de reaccionar, tu forma de juzgar, tu forma de discernir, tu forma de tomar decisiones, se supone que cambia a consecuencia de esa unción del Espíritu que ha venido sobre tu vida para santificarte, para transformarte, para seguir la obra. Y Dios va a seguir esa obra hasta el día que tú mueras, porque hasta el día que tú mueras siempre va a haber algo, siempre va a haber algo en la personalidad, algo en las emociones, algo en las mentalidades, algo en las inclinaciones, los apetitos, los impulsos, que Dios va a querer transformar.
Así que vemos que está la unción en el Nuevo Testamento. Todo creyente, todo aquello que ha entregado su vida del Señor es ungido, ungida de parte del Espíritu Santo de Dios. Y está la tercera, que es la unción ministerial. Cuando el Espíritu Santo te unge, que te unge para salvación, que te unge para caminar en tu vida terrenal por la medio de la santificación, también te unge con un don de parte de Dios, que Dios es el que decide. Dios es el que decide: esto lo quiero para evangelista, esto lo quiero para pastor, esto lo quiero para maestra, esto lo quiero dar el don de lengua, le quiero la interpretación de lengua, donde el Espíritu Santo es el que decide quién va a ser dentro del cuerpo de Cristo, con una misma meta común, que es edificar el cuerpo, que es equipar el cuerpo, que es fortalecer el cuerpo, y lo hace el Espíritu Santo de Dios, la unción de Dios sobre la persona. Así que si tú me estás escuchando y tú has entregado su vida a Dios, Dios te ha dado tres. El Espíritu Santo está obrando en tres áreas. Número uno, no solamente la área de la salvación, de que continúes perseverando en ella. Número dos, de cambiar cosas en tu vida, de entregarle todos los aspectos a las manos del Señor, que no solamente es entregarles algunas partes, pero entregarles todas las partes. De la manera que decido, de la manera que me conduzco, lo que hago con las manos, donde me llevan los pies, lo que escucho con mis oídos, lo que hablo con las lenguas, todo tiene que ser santificado, todo tiene que ser ungido por el Espíritu Santo de Dios. Vemos que hay una gran diferencia, una unción, la verdadera unción que vale es la unción del Espíritu, porque yo puedo ser ungido con aceite de oliva desde el monte de Israel, del Jordán, donde Cristo estuvo orando, y yo puedo orar, y si no tengo presencia de Dios no va a servir para nada, porque la unción que verdaderamente vale, la unción que verdaderamente es eficaz, es la unción de parte del Espíritu dentro de la vida de una persona. Así que, como creyente, aunque la unción del Antiguo Testamento era particularmente aplicado a los reyes, los sacerdotes, los profetas, era simplemente un tipo, una sombra de lo que el Señor haría cuando entonces el verdadero ungido de Dios, como ungiría a todos sus creyentes, era simplemente una sombra. Pero esto no es nada nuevo, porque igual que dije, la unción comenzó por medio de entonces la consagración de los sacerdotes en medio del pueblo de Israel. Y entonces una de las cosas, cuando el Señor sacó al pueblo de Israel, dice en Éxodo 19:6, dice que vosotros me seréis un reino de ¿qué? De sacerdotes y de gente santa. Así que antes ni siquiera de darle la ley, antes ni siquiera de introducirlo al sistema sacerdotal, le dijo: primero, mi expectativa es que todo el mundo aquí yo los vea como sacerdote, de que todo el mundo aquí yo los vea ungido para servirme, ungido para adorarme, ungido para yo poder glorificarme. Esa es la intención de Dios, y por eso que el apóstol Pedro dice que somos nación santa y pueblo escogido por Dios y sacerdotes. Así que no es nada nuevo. No es nada nuevo. Si tú eres un creyente, usted es ungido, ungida por Dios. Por eso de 2 Corintios 1, 21 a 22 dice, hablando de Dios, y el que nos confirme con nosotros en Cristo, el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado arras del Espíritu a nuestros corazones. Y si confirma también en 1 Juan 2:20, hablando de los recipientes de la carta: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conoceréis todas las cosas. Cuando hablaba de reconocer al anticristo, decía que tenemos la unción de Dios, que tenemos la unción del Espíritu Santo, que tenemos la verdadera unción que vale. Que si tú estás esperando que alguien venga y te valide cuando Dios te está mandando a hacer algo, estás pasando el tiempo está pasando y estás en desobediencia a Dios. Si tú estás esperando que un pastor, una pastora, un apóstol te vaya a confirmar lo que Dios ha puesto en tu corazón, estás dejando pasar mucho el tiempo, porque la unción verdadera es aquella que Dios presiona sobre tu corazón para hacerla, con o sin una unción física de parte de nadie. Así que cuando hablamos, me refiero ahora de ungido, cómo responde ante situaciones de cuando está en medio de un enemigo, porque David era doblemente ungido con aceite de parte de Samuel, ungido por el Espíritu Santo de Dios. Y vemos que a pesar de que Saúl recibió también una unción, pero por medio de su desobediencia contristó el Espíritu y fue desechado por Dios. Así que cuando me refiero a ungido, no necesariamente me refiero a una persona ungida por alguien con aceite. Me refiero a una persona ungida con el aceite del Espíritu Santo dentro de su vida. Y si una persona ungida con aceite del cielo, cómo esa persona responde ante los enemigos. Como una persona que ha sido ungida con el aceite del Santo Espíritu en su vida, cómo responde ante enemigos
que muchas veces se acercan para su vida. Pasamos todo y cuando hablamos de enemigos, estamos hablando de alguien que algo dañino y algo mortal. Así que estamos hablando, cuando decimos enemigo, algo dañino y mortal a la vida mía en Cristo, a mi adoración en Cristo, a mi obediencia a Cristo. Cuando una persona comienza a atentar contra tu relación con Dios, se convierte automáticamente en un enemigo, porque nadie que está a tu lado, que te está sugiriendo, que está aconsejando que haga algo en contra del propósito, en contra de la palabra de Dios, no es tu amigo, es tu enemigo, porque te va a llevar a pecar en contra de Dios y a entrar en una enemistad con Dios. Así que pasamos todo el BBS hablando de la enemistad y las armas que Dios nos ha dado para responder a ella. Así que, y a través de ella vimos que es una realidad, que estamos en guerra. Hay momentos que vamos a estar en paz, hay momentos que vamos a estar en guerra espiritual. Pero una de las cosas que quiero compartir es específicamente usando a David, de cómo David, siendo ungido de Dios, respondió ante sus enemigos, respondió ante aquellos que estaban buscando hacerle daño, respondió ante aquellos que estaban persiguiéndole, buscando derrotarlo, buscando borrarlo de la historia de la tierra. Pero antes de seguir, mira al que está a su lado y dile: ¿usted es ungido de Dios? No que se lo pregunte, dígaselo. Tú eres ungido, ungida de Dios, díselo. Y también dile: y compórtate como uno. Vamos a entrar. Un ungido, ungida de Dios, él no es una perseguidora, una perseguidora. Cuando hablamos de ungido, ungida de Dios, vuelvo y repito, estamos hablando de una persona investida, una persona cristiana, una persona que Dios, que el Espíritu Santo está obrando en su vida, santificando, que está obrando en su vida ministerialmente. Una persona llena de la unción de Dios, no una persona perseguidora. Vemos que Saúl persiguió los filisteos. Y alguien le dio las nuevas de que David se encontraba en Engadi, en medio de los montes donde están las cabras monteses. No le aconsejó nada bueno. No le aconsejó de que en vez de ver que a lo mejor le estaba disfrutando de esa victoria, disfrutando de que había ganado los filisteos, que en vez de dejarlo a amor, ya el fuego se estaba apagando en cuanto a perseguir a David. Pero se le acercó un consejo y dijo: oye, ¿te acuerdas de David que estamos persiguiendo? Mira, se encuentra allá, y volvió a ponerle leña al fuego. Una de las cosas que tú tienes que tener cuidado, especialmente en medio de una persecución, de que no permita que personas metan leña al fuego, porque hay personas que están alrededor tuya que no están para necesariamente echarle agua al fuego que tú tienes, de manera que te calme, de manera que te pacifique. Pero hay personas muchas veces que están echándole leña al fuego de que cuando ya te estás apaciguando, te dicen unas palabras que comienzan entonces a levantar un fuego que ya el Espíritu Santo ya estaba apagando. Nunca te rodees de alguien que es como que constantemente está echando leña al fuego. Se sabe que dos personas están en amistad, contribuye con unas palabras, contribuye con un comentario, contribuye muchas veces con sugerencias, y a veces se inventa las cosas con tal de ver el fuego muchas veces entre los hermanos, el consumir los unos a los otros. Así que cuídate de lo que se dedica a encender llamas. Tan pronto tú reconoces a alguien que esta persona lo que le gusta es encender llamas, lo que le gusta es tomar lo que se está apagando y echarle leña al fuego, aparte de ella. Si conoces a alguien que constantemente, a través del bochinche, a través del chisme, a través de la calumnia, se pasa echándole leña al fuego entre los hermanos, tienes que identificarlo y tener cuidado, porque puede ser que también alcance tu vida y entonces te provoque, que te incite a hacer algo que no es de Dios, como lo hizo él con Saúl, que no era de Dios, el perseguir a David. Si una persona que persigue, una persona perseguidora, es seguir para capturar, matar o destruir. Y Saúl perseguía a David por ser desechado, y David por ser el escogido y el sucesor del reinado. Y así que el que tenía la unción del aceite, pero no tenía la unción del Espíritu Santo, perseguía al ungido de Dios. Casi siempre las personas religiosas, los cuales tienen la posición pero no tienen la unción, casi siempre son los perseguidores de aquellos que sí tienen no necesariamente la posición, pero tienen la unción. Lo vemos aquí. Saúl tiene toda la posición, pero ya la unción que vale, que la unción del Espíritu, hace rato se había ido. De hecho, trajeron a David para calmarlo, porque decía que un espíritu lo atormentaba, y cuando David tocaba el arpa como que lo calmaba, y cuando dejaba de tomar como venía otra vez el espíritu. Pero vemos que es por la razón por la cual comparto esto, es que es de esperar que las personas carnales persiguen a las personas espirituales.
Es de esperarse que las personas religiosas persigan a las personas que buscan de la presencia de Dios, que no solamente se descansan en su título, sino que descansan en su posición con Dios. No la posición delante de la gente, pero posición con Dios. Y por eso que una de las cosas como ungida de Dios es que, ¿por qué lo comparto? Porque muchas veces las personas que son muchas veces sujetas o que experimentan persecución, si no tienen cuidado se vuelven en perseguidores. Por eso es que es importante tocar este tema, de manera que si estás experimentando una persecución, si estás siendo rodeado de enemigos, que su conducta no la vayas entonces tú internalizarla, y si no tienes cuidado, cuando alguien quizás se te opone, lo vas a perseguir como fuiste perseguido, la vas a perseguir como fuiste perseguida. Y por eso que es necesario traer todo eso al altar del Señor, de manera que nuestra vida no sea necesariamente un reflejo de nuestras experiencias que hemos recibido, sino que sea un reflejo de la presencia del Santo en nuestras vidas. Así que encontramos que Saúl, persiguiendo a David, representaba a los religiosos, persiguiendo eventualmente a los verdaderos cristianos. Así que vemos, pero el ungido, la ungida no persigue a nadie. No lo persigue. Si usted es ungida y quizás tiene enemigos, usted no se dedica a perseguir a nadie, porque lo que persiguen, especialmente persiguen a otros, son personas que ya la unción del Espíritu se ha ido. Y si te encuentras persiguiendo a alguien, tienes que confirmar si la unción del Espíritu todavía está en mi vida, porque el Espíritu no te va a inclinar a perseguirle a nadie, a menos que sea para salvación, a menos que sea para restauración, pero no para hacerle daño. El Espíritu de Dios no te impulsa para hacerle daño, buscar perseguir para hacerle daño a otros, planificar venganza por lo que te habían hecho, planificar hacerle daño por el daño que le hiciste, ojo por ojo y diente por diente. Eso no es de Dios. La persecución no es de Dios. No es de Dios. Así que si te encuentras en esta mañana, si estás persiguiendo a alguien que te ha hecho daño, no es de Dios, y necesitas la unción del Santo para que pueda ser sanado y ser restaurado. Pero ser perseguido, como lo fue Cristo, es parte de la cruz del creyente. Por eso que vas a ser perseguida, por eso que vas a tener enemigos. Cristo tuvo enemigos y fue perseguido. Tú vas a tener también enemigos y ser perseguido. Se lo hicieron al maestro, se lo van a hacer los siervos y las siervas. Así que es algo de esperarse. No te extrañes, Dios, ¿por qué me están persiguiendo? Te están persiguiendo porque es parte de la cruz. Es parte de la vida cristiana, es parte del ministerio cristiano, es parte de la santificación de Dios. Hay gente que no le va a gustar lo que Dios está haciendo en tu vida. Hay gente que no. ¿Por qué? Porque cuando estabas sin Cristo hay mucha gente que se estaba aprovechando de ti. Hay mucha gente que se convenía de que tú tuvieras la condición que tú estás. Y ahora que Dios te tiene de pie, ahora que Dios te está comenzando a enseñar, y ya no pueden tomar ventaja de ti, ya no pueden aprovecharse de ti, ya no necesariamente pueden sacar ganancias de ti, ahora se molestan. Y así, solamente te lo menciono para que sepas que no es algo de extrañarse, sino buscar de la presencia que te fortalezca en medio de ellos. Pero que respondamos como Cristo respondió. Y Cristo no persiguió a nadie en medio de sus enemigos. Y Cristo tenía enemigos. Mira que tenía enemigos, tenía uno dentro del círculo que era un enemigo, tenía enemigos de los escribas, los fariseos, los publicanos, los saduceos, todos que lo rodeaban, que simplemente estaban en su presencia para ver de qué manera podían utilizar su palabra para entonces hacerlo caer. Así que como creyente, una cosa que tienes que tener cuidado es que si tú estás en una situación, o quizás en un futuro vas a estar en una situación donde te encuentras siendo perseguido y perseguida, que tengas cuidado que no te vuelvas en lo que tú odias. Una de las cosas que siempre he mencionado y que lo menciono de nuevo, tienes que tener cuidado con lo que tú odias, porque si no tienes cuidado te vas a volver en lo que tú odias. Hay personas que odiaron, que fueron molestados de niños, que quizás fueron de alguna manera ultrajados de niños o fueron abusados de niños y lo odiaron quizás cuando niños, y si no permitan que la sanidad del Señor lo pueda ministrar, se van a convertir en lo que ellos odian, se van a convertir en abusadores en su casa, se van a convertir en molestadores en su casa, se van a convertir y se lo van a hacer a otros lo que ellos recibieron, van a hacer a otros lo que ellos odiaron que le hicieron a ellos. Y por eso es necesario la unción del Santo para que reciba esta sanidad, de manera que tú no transmitas las cosas desagradables que tú hayas experimentado en tu vida y en tu crianza. Amén. Número 2, estoy avanzando. Y un ungido, una ungida, no responde como es tratado.
Vemos que Saúl entra en una cueva donde se encuentra David y sus hombres escondidos en rincones. Pero antes de continuar, yo me alegro de una cosa que me gusta esta historia, de que cuando David estaba perseguido, cuando David estaba sin salida, cuando David se encontraba amenazado, cuando David se encontraba en un aprieto, vemos que siempre había un grupo de hombres, los hombres de él, los cuales seguían en medio de todas sus circunstancias. Que si estamos en una cueva, estamos con David. Estamos en rincones, estamos con David. Y qué bueno por aquellas amistades, aquellas personas que están con nosotros, no importa qué experiencia que pasamos, aunque estemos en la cima o estemos en el valle, aunque estemos en la salud o estemos en la enfermedad, aunque estemos en una situación de alegría o situación de tristeza, aunque estemos en la paz o la persecución. Qué bueno que siempre hay gente que está alrededor nuestro, que se apegan a nosotros, que no cuando vayamos a la cueva dice nos vemos, cuando salga a la cueva entonces yo te espero acá abajo, o cuando te tienes que meter en un rincón te dice hasta luego, si te veo no te conozco, pero si te veo te saludo y vuelvo otra vez, después que sea cómodo estar contigo. Qué bueno que hay personas que se mantienen a tu lado aunque no es cómodo estar contigo. Aunque no es cómodo estar contigo, porque ellos fácilmente podían vivir con sus esposas, con su familia, pero estaban con David acompañándolo, estando con él, aunque no era cómodo estar con él, aunque no era cómodo estar huyéndole a alguien, aunque no era cómodo buscar cómo esconderse como un animal escondido, con tal de seguir las instrucciones de él. No es fácil ni no es cómodo, pero qué bueno que hay personas que están con nosotros cuando no estamos en una situación cómoda. Pero vemos que no todos te van a seguir necesariamente por ti. Hablo en esta mañana al ungido, ungida, al creyente que estás aquí, ya sea como líder o ya sea como desempeñando tu vida cristiana. Tú tienes que estar como líder, que no todo el mundo necesariamente que está a tu alrededor está necesariamente por ti. Porque lo más seguro había gente en la cueva que estaban por David, por su amistad, por su cariño, por su apego a David. Pero hay otros quizás que estaban con David por su llamado, porque sabía que David iba para un lugar. Todo el mundo le gusta seguir a alguien que va para algún lugar, porque si no está yendo para ningún lugar, ¿para qué seguirle? Y David iba hacia el trono. Dios le había escogido para ir hacia el trono. Y hay muchos que se apegaron a la vida de David simplemente porque sabe dónde David estaba terminando, y cuando termine me conviene estar con él. Porque cuando llegue al trono, ahí vamos a estar nosotros también, porque si tuvimos las malas, yo sé que en las buenas vamos a estar con él a su lado. Y por eso muchas veces en medio del liderato, una vez que no obtienen lo que verdaderamente esperan sacar de ti, y una vez que lo obtienen y ya dejan de obtenerlo, por eso muchas veces se van, porque ya lo que estaban esperando sacar de ti ya no lo están sacando más. Las expectativas, las ganancias, lo que estaban calculando, estar a tu lado, ya no están, cuando ya no lo están recibiendo, muchas veces se apartan. Y es necesario que se aparten para que sepas quiénes son de lo que verdaderamente están. ¿Quiénes son los que van a pasar de cueva en cueva, de desierto en desierto? Y esos son los fieles que Dios revela a uno. No hay nada como estar en una cárcel que revela quiénes son los verdaderos amigos, las verdaderas personas que atienden a uno. Porque cuando uno está afuera, todo el mundo es amigo. Si tú tienes dinero, todo el mundo es amigo. Pero cuando uno cae preso, que entonces ahora hay que esforzarse, ahora hay que no es cómodo estar con la persona, ahí es que se sabe quiénes son los verdaderos amigos. Los que te visitan, los que te traen dinero, los que te atienden, los que te escriben, esos son los verdaderos amigos. Y no hay nada como una cárcel enseñarte quiénes son tus verdaderos amigos. No hay nada como una cueva confinado, una cueva de una cárcel, para mostrarte quiénes son los que están contigo en la cueva, en los rincones. Y cuando salga y subas al reinado, esos son los que van a estar contigo también. Que seguro cuando estás arriba todo el mundo va a venir. Ah, mío, rey David. Muchos besitos y muchos lambeojos, pero no te prestes mucha atención a los besitos ni prestes mucha atención a los lambeojos. Presta atención a los que estaban contigo en la cueva y en los rincones. Y vemos que sus hombres, estando en la cueva, dicen que le sugieren, vamos a matarlo y terminar con esta vida de huidas. Y vemos que David no respondió como respondió sus hombres. David respondió con amor y con misericordia para demostrarle que él no era un peligro para él. Ellos pudiendo y David pudiendo hacerle daño, no le
quiso hacer daño. No le quiso hacer daño. A pesar de que si Saúl tuviera la misma posición, quizás Saúl le hubiera hecho daño. Pero vemos que David rehusó tratarlo a él como él estaba tratándolo a él. Y como ungido, una ungida de Dios, es necesario que también tú no puedes pagar mal por bien, ni pagar bien por mal necesariamente. De que por alguien te trate mal, que yo lo voy a tratar mal también. Porque Dios nos instruye a pagar bien por el mal que muchas veces nos tratan. Lo que te estoy diciendo es que muchas veces el enemigo, Dios te va a poner tu enemigo en bandeja de plata. Para ver que tú vas a hacer solamente una prueba, un examen, un ESCA espiritual, para ver si vas a pasar la prueba. Donde quizás sabes de alguien, tú una persona de enemigo, y aunque sabe que tiene hijos y está buscando trabajo y te dice, mira, están buscando en tal sitio, si es que te vas a atrever a decirle, mira, están buscando, yo sé que tú me traicionaste, yo sé que estás hablando de mí, yo sé que estás calumniando de mí, pero mira, están buscando trabajo en tal sitio, amor, vaya a ver si te cogen. Te lo ponen en bandeja de plata, o quizás en tu trabajo te dan un informe y te dicen, mira, ¿quién fue esto? Y puede ser dos cosas. Tú puedes ser como te hicieron a ti, decirle, mira, eso fue fulana que no sabe hacer nada. O tú puedes decir, ¿tú sabes qué? Debe corregir el error, que nadie lo sepa, pero que ella lo sepa. Mira, hiciste esto, hiciste esto equivocado y te lo cubrí. Oh, gracias, gracias. ¿Por qué? Porque la mejor manera de matar a un enemigo es hacer lo que amigo. Así que una cosa que hace un ungido de Dios, no responde como es tratado, no le paga como está siendo pagado. Si verdaderamente tiene como dije, parte de una prueba, si verdaderamente tiene un corazón conforme al de Dios, si verdaderamente tenía la unción que vale, la unción del Santo Espíritu en su vida, y lo puso en una prueba. Y por eso muchas veces, si tú tienes familiares o parientes que son enemigos, te los va a poner ahí en bandeja de plata. ¿Firmo o no firmo? Porque si no firmo, pues se perjudica. Pero si firmo, no sé, te lo va a poner en bandeja de plata. Como puso al rey Saúl en bandeja de plata delante de David, para ver cómo iba a responder. Lo mismo va a suceder contigo. Cuando Dios te dé oportunidad de demostrar amor y misericordia a tus enemigos, haga bien cuando está en tu poder. Dios te va a dar oportunidades a presentarte a tus enemigos en bandejas de plata para ver cómo tú lo vas a responder, si vas a responder como ellos te hicieron o si vas a responder de acuerdo al Espíritu Santo con el cual está siendo ungido tu vida. Pero lo vas a hacer. Yo no sé si alguno ha experimentado gente buscando que lo votaran y pasó un papel o algo delante de tu presencia que si tú testificabas decía que bueno, te lo votan, pero pues mira, para que sepa que esto, yo pude haber dicho que sí, pero dije que no, para que sepa que yo no soy tu enemigo, yo no sé por qué tú no me saludas, yo no sé por qué tú me miras mal, yo no sé, pero yo no soy tu enemigo. Y lo he demostrado que no soy tu enemigo, porque si llego a decir lo que yo sé, te hubieran votado. Si llego a decir lo que yo sé, lo que estoy viendo, la hora que tú llegues, a la hora te hubieran votado y no lo he hecho simplemente porque no soy tu enemigo. Número 3, ungido, ungida, no permite ser aconsejado por carnales, especialmente en la persecución. Hay mucha gente, va a estar contigo en la cueva, en los rincones, pero no quiere decir que son espirituales, amén. Están contigo, no quiere decir que en el momento de la persecución te van a aconsejar para seguir los caminos de Dios. Igual que estaba Pedro cerca del Señor y cuando le dijo no, que no acontezca nada, que no vayas a sacrificarte, Jesús le dijo, aparte de mí, Satanás, aunque era parte del grupo, en ese momento estaba hablando palabras que no provenían de Dios. Y porque alguien te haya acompañado y esté cerca de ti en medio de tu crisis, cerca de ti en medio de tu aprieto, cerca de ti en medio de tu cueva y tus rincones, no quiere decir que todo lo que vaya a salir de su boca va a ser ungido de parte de Dios. Implica que en la iglesia puede haber personas que están contigo en medio de la crisis, pero lo que te están diciendo no te están aconsejando de acuerdo al Espíritu Santo de Dios. Aunque están contigo en medio de la crisis, aunque son panas fuertes, aunque yo voy a estar contigo hasta la muerte, pero eso no quiere decir que yo no voy a dejarme aconsejar por palabras que están poniendo en tu boca que no vienen de parte de Dios. Los hombres de David interpretaron las promesas de Dios, porque Dios le prometió que él iba de reino y iba a cuidar de él. Y ellos interpretaron la situación como un permiso para asesinar al rey para subir al trono.
Y vemos que este es el camino carnal hacia el trono, no el camino espiritual hacia el trono. Era el camino carnal hacia el trono, asesinar al rey a propósito para entonces subirse. Ya sea porque eso es lo que ellos hacían, o lo que ellos pensarían. Si fuera yo y llega Saúl, pues mira, yo le corto la cabeza ahí. Pero eso lo estás diciendo porque eres un carnal. Pero tú no eres yo. Tú no estás en mi situación. Por eso que hay personas que están cerca de ti, tú tienes que tener cuidado. Pasando problemas con el esposo, pasando problemas con la esposa. Si fuera yo, mira, yo cojo, le echo gasolina y la quemo, o le corto aquello, o le saco lo otro, o le arranco lo otro. Pero tú no eres yo. Gente carnal, están contigo, son compañeros de milicia, compañeros de guerra, pero te están aconsejando lo que ellos harían en su carnalidad y no lo que tú debes hacer en tu espiritualidad. Por eso tienes que tener cuidado en medio de tu crisis, en medio de tu persecución, a quien tú le cuentas las cosas. Que no te va a decir, mira, si fuera yo le parto esa cara, pero tú no eres yo. Y la unción de Dios no me está dirigiendo a partirle la cara a nadie. Yo sé que mi carne a lo mejor y Dios está bregando conmigo en esa santificación, pero puede ser que en el proceso yo entiendo que Dios no me está ungiendo para partirle la cara a nadie. Cuando estaba en la carne, como estabas tú, sí, pero ahora no estoy en la carne, ahora estoy en el espíritu. Tienes que tener cuidado. Dos personas mirando la misma situación y uno que es carnal le dice, mátalo. Y el espiritual dice, enséñale. Dios tuvo que enseñarle a Saúl y Dios tuvo que enseñarle a sus hombres también. Porque muchas veces los que te están siguiendo vas a tener que enseñarles cuando están pichando fuera del hoyo. Decirle, eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Cuando tú escuchas a alguien cerca de ti que está hablando cosas, aconsejándote cosas que no son de Dios, ahí que te dice, cálmate, cálmate, eso no es de Dios, eso no es la palabra de Dios. Tienes que calmarte. ¿Cómo que vas a mentir la planilla? ¿Cómo que vas a mentir la aplicación para obtener un beneficio? Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Y muchas veces los que están a tu alrededor vas a tener como líder, como ungido de Dios, que no solamente educar a tus enemigos, que yo no soy el peligro, sino educar a la gente que te está siguiendo y que está contigo en medio de la batalla. Decirle, esa no es la manera que se debe responder. Así que ten cuidado de quienes tienes cerca de ti y que te aconsejan. Especialmente los que te aconsejan en la carne. Si tienes a alguien a tu lado, compañero, compañera de milicia, y comienza su consejo diciendo, si fuera yo, ya ahí lo que viene detrás no es de Dios, a menos que lo que venga detrás es espiritual. Pero si comienza diciendo, si fuera yo, esto es lo que yo haría, pues tienes que tener cuidado, aunque estén contigo, aunque son personas con uña y carne. Tienes que tener cuidado. Algunos vas a tener que enseñar y otros vas a tener que apartar de ti. Una de las cosas que quizás Dios te está llamando hoy a hacer una autoría, a tener discernimiento, es a quién tú vas a tener a tu lado. ¿Quién va a estar cerca de ti? Hay personas de ellos que Dios quiere que esté cerca de ti, pero tiene que educarles en cómo conducirse con una persona unida por el Espíritu Santo de Dios. Y hay otras que Dios tiene que apartarla totalmente, borrarlo de los contactos, borrarlo de las mitad de Facebook, borrarlo de todo, porque cada vez que te aconsejan, cada vez que te sugieren para salirte de los caminos de Dios, un camino que no es de parte de Dios. Por eso es que Dios, en ausencia de tener consejadores, personas que lo aconsejaran, no es casualidad que si lees el próximo capítulo, está la historia de Nabal y de Abigail. La Abigail, que era una mujer sabia, y vemos que después de este capítulo, Samuel muere, otra fuente de sabiduría. Obviamente los hombres que estaban con él no eran muy sabios, así que Dios, viendo su situación de que no quiero dejar a David sin sabiduría, no quiero dejar a David sin alguien a su lado que lo pueda aconsejar sabiamente, que en medio de la crisis puede ser una fortaleza y no una debilidad. Entonces, y Samuel ya no está para poder consultar, entonces crea una situación donde por medio del desagrado que tuvo David por Nabal, haberlo en cierta forma deshonrado, ignorado, etc., vemos que David estaba dispuesto a matar a todos los varones en esa casa. Y cuando Abigail, la esposa de Nabal, se da de cuenta, encuentra a David en el camino. Dice, no lo hagas.
cuando seas rey, esto va a estar sobre ti, etc, etc, etc. Lo que no hicieron sus compañeros, sus hombres, lo tuvo que hacer una mujer, aconsejarlo. Y tú acá con lo que no pudieron hacer sus hombres, lo hizo ella. Dijo, no hagas eso, David, no hagas eso y ten perdón. Tú sabes que mi esposo es así, que no dice las cosas, no las piensa, etcétera, etcétera. Una mujer sabia a salir del camino. Y por eso, como una de las cosas en medio de la persecución que uno más necesita son palabras sabias. Alguien, Abigail, que hablen palabras sabias. Y si no las tienes, Dios las va a incorporar en tu vida. Dios la va a entregar en tu vida, porque Dios sabe que si estás rodeado de gente que no son sabias, Dios va a colocar Abigaíles a tu lado, de manera que te puedan aconsejar bien de parte de Dios, que puedas tomar los planes correctos de parte de Dios. Si de gracias a Dios por esas Abigaíles que nos aconsejan en medio de estas persecuciones, que nos dicen cómo conducirnos en medio de ellas, y los ungidos de Dios, entonces reciben esas Abigaíles en su vida. Número 4, que dice ungido de Dios, no amenaza a nadie. Pero que muchas personas dicen ser cristianas, pasan amenazando. Es como Jacobo y Juan. Señor, rechazaron el mensaje, no lo recibieron. Quiera que descienda fuego del cielo y los consuma. Y yo, no, espérate, tú no sabes qué espíritu yo soy. Yo no vine aquí a consumir, yo vine aquí a salvar. Ellos ya están consumidos, porque si no aceptan mi gracia, ya están totalmente condenados. Ellos pasan de vida cuando aceptan mi gracia. Así que no hace falta adelantar lo que eventualmente le va a suceder sin Cristo. Y David le explica, corrige y reprende a sus hombres en su interpretación de su consejo. Porque a veces vas a tener que explicar y corregir y reprender a los que te rodean, especialmente en medio de tu persecución. Porque muchas veces los carnales no van a entender tu reacción. Pero ¿por qué tú le perdonaste la vida? ¿Por qué tú simplemente le cortaste el bordón y le demostraste que no era? ¿Por qué? Porque muchas veces los carnales no van a entender tu reacción, y por eso tienes que enseñar al carnal o la carnal el camino correcto. Especialmente cuando tengan que decirle que eso no es de Dios. Vemos que David no sucumbió a los consejos de sus hombres. Y por eso dije ahorita que el ungida de Dios no necesariamente sucumbe a los consejos de los carnales. Unas razones por las cuales, primero, era un hombre de Dios, un hombre de la presencia de Dios. Pero número 2, porque era un hombre que aprendió los errores de otro. Y un ungido de Dios, por lo menos aprende de los errores de otro. Por la razón que Saúl fue desechado, es que Dios le había mandado que en medio de los fariseos, le dijo que a los fariseos, no, los filisteos, vemos que Dios le había dicho, mira, espera a Samuel, y al día número 7, él va a levantar el holocausto. Y él vino por sus pantalones y levantó el holocausto simplemente porque se estaba tardando. La segunda ocasión que selló su pérdida de su reino fue cuando Dios le había mandado entonces a destruir todo lo de Amalek y todo el ganado. Y entonces cuando llegó Samuel dijo, pero ¿qué es este ganado? ¿Qué es estas cosas? Y la excusa que le dio por no matar a los filisteos, por no eliminar a Amalek, es porque decía que el pueblo me desertaba, o temía al pueblo, o consentí la voz de ellos. Como ungida, muchas veces vas a tener que tomar decisiones que no son populares con la gente que está a tu alrededor. Igual que él, David estuvo dispuesto, yo no voy a hacer lo que usted me está aconsejando, porque yo tengo que hacer lo que el Espíritu me está diciendo que haga. Si me quieren seguir, sígueme, y si no me quieren seguir, sígueme, pero yo no voy a cometer el error que cometió a Saúl, que por tal de caerle bien a sus seguidores, les consintió con ellos, violando y desobedeciendo el mandato directo de Dios. Amén. Amén. Así que un ungido enseña a sus hombres, como a Saúl, el verdadero camino y cómo responder. Ungida está enseñando cómo responder ante sus perseguidores. ¿Qué estás enseñando cuando un enemigo te está persiguiendo, lo que están a tu alrededor? ¿Qué es lo que están viendo? ¿Qué es lo que tú estás enseñando? De cuando quizás están hablando trapos sucios de ti, tu reacción es hablar trapos sucios de él o de ella.
que me la hace, me la paga. ¿Es esa la reacción? O la reacción es una reacción más espiritual, llena de la unción del santo de arriba, que muchas veces, y a eso voy al último punto, hasta lleva a hacer oraciones difíciles. ¿Sabes qué son oraciones difíciles? Orar por tus enemigos. Pero eso voy ya mismo, déjame terminar con este punto. Así que vemos que una de las cosas que como creyentes que no amenazamos a nadie. Vemos que aunque Saúl lo persiguió, David nunca amenazó a Saúl. Mira, más rayo te parte, me sigue persiguiéndote, mira, Dios te va a partir en dos. O como Jacob y Juan, mira, vamos a hacer fuego desde el cielo. No. El que es ungido a Dios no se pasa amenazando a nadie, no se pasa amenazando con fuego, o amenazando con maldiciones, o amenazando con lo que sea, porque eso no es de Dios. Primero, Cristo no lo dijo. Cuando Cristo fue perseguido, escucharon alguna vez decir: no me toquen, ni hablen mal de mí, porque lo va a partir un rayo de los cielos. Como hacen algunos por ahí. No me hablen de mí, no me toquen el ministerio, porque va a caer del cielo y te va a caer una enfermedad y te va a caer lo que sea. Y vemos que puede que sea que suceda, pero no viene a consecuencia de tu amenaza. Cuando hablaron mal de la esposa de Moisés no dijo nada. Dios fue que le salió a defensa y le dijo: por haberlo hecho, le dio lepra a su hermana. Pero no la amenazó. No llamó a la hermana a decirle: oye, Miriam, deja de estar hablando mal de mi esposa, porque te va a partir la cara. Si no lo haces, Dios te va a consumir y te va a quemar el fuego y te va a llevar el diablo si sigues hablando mal de mi esposa. No habló de esa cosa. Dios le salió al camino, porque la están amenazando no es de Dios. Ni siquiera sus discípulos ni los apóstoles amenazaron a sus perseguidores. Y tampoco aquel que es ungido de Dios no se pasa amenazando a sus perseguidores, aún aquellos sus enemigos, diciendo que soy ungido, no me toque. No, porque hay algunos que son como Isaías, que como caminan en los aires. Soy ni en el piso tocan, porque andan en los aires y soy santo y no me toque, etcétera. Conducta que tú no ves ni de parte de Cristo, ni de parte de sus discípulos, ni de parte de sus verdaderos apóstoles. Con esa altanería y ese orgullo y esa cosa que viene de... Porque hay algunos que viven en el Antiguo Testamento que se creen reyes y reinas, como si fueran reyes y reinas ungidos para reinar. Déjame decirte algo: cuando alguien dice que estoy ungido, huye, porque lo más seguro no lo está. Yo no tengo que estar confirmando: yo soy ungido de Dios, tú eres ungido de Dios también. En el Nuevo Testamento, tú creyente, tú eres ungido de Dios, tú eres ungido de Dios, todos estamos ungidos. Así que nadie puede venir a decir: oh, yo soy el ungido, la ungida de Dios. Yo también. Tú para predicar, yo para pastorear, tú para evangelizar. Todos estamos ungidos con una unción diferente. Pero muchas veces utilizan expresiones como esa porque muchos se creen que todavía viven en el Antiguo Testamento, donde son reyes y reinas, donde se cree que la gente de la iglesia son sus súbditos y que ellos son los reyes, y se han olvidado que al que le está sirviendo le dijo: no, cuando vinieron los dos a decirle: mira, nos vamos a sentar a la derecha y nos vamos a sentar a la izquierda de ti, Cristo dijo: no, conmigo no es así. Así es en el mundo, pero conmigo el que se quiera ser mayor es el servidor de todos. Servidor de todos. Sí, si tú sales de aquí, vas a ir a algún sitio donde tú vas a decir: ¿qué es eso? Un rey, una reina, ¿qué es eso? Un servidor, ¿qué es lo que está aquí? Y por eso usted tiene que meterse bien en la palabra de Dios. Con ungida no amenaza a nadie. Y Dios le explicó a sus hombres y a Saúl, que estaban decididos, especialmente le explicó: yo no estoy decidido a no matarle, porque es ungido de Jehová. Jehová lo puso, Jehová lo va a quitar, porque yo no voy a poner la mano encima. Igual que te lo voy a probar por la escritura: Elí, Hofni y Fines, 3 ungidos de parte de Dios, 3 sacerdotes que Dios tuvo que limpiar casa y levantar un sacerdote nuevo en Samuel. Y no fueron, el pueblo no levantó la mano contra ellos. Dios fue que lo ungió. Dios lo va a bajar también, porque Dios es el que hace bajar y Dios es el que hace subir. Así que por eso que no hay por qué necesariamente como estar amenazando a nadie, especialmente cuando alguien religioso está persiguiéndote, porque hay aquellos
que tienen la unción del ser humano, pero hace rato la unción de Dios se ha apartado, como Saúl. Y no lo menciono necesariamente para señalar, lo menciono es que porque tu tiempo está contado. Porque igual que bajó a Elí, a Hofni y a Fine, igual que bajó a Samuel, te va a bajar a la persona la cual tiene el llamamiento, tiene la unción específicamente sobre su vida, pero hace tiempo el Espíritu Santo se apartó de su vida. Y está operando totalmente en la carne. En un ministerio, jefe de un ministerio y operando en la carne. Pero de parte de nosotros no amenazamos, ungida no amenaza a nadie, porque Dios es el que pone y Dios es el que quita. Por eso uno tiene que estar diciendo, como en el texto aquí que dice, no toque a su ungido, o como dice en el Salmo 105, 14 por ahí, que dice, no toque a mi ungido ni toque a mis profetas. Primero en el Salmo lo que está hablando es la orden que Dios le dio a las naciones mientras el pueblo estaba en el desierto, a no tocarle. ¿Por qué? Porque Dios es el que te defiende. Tú no sabes cuántas veces Dios ha dicho, no me lo toques, ni no. Igual que le dijo de Job, le dijo, Job, lo puedes tocar en su cuerpo, lo puedes tocar en todo, pero no te atrevas a tocar su alma. Eso lo dice Dios. No lo dice un ungido de Dios, lo dice Dios, porque sabe que confía que Dios es la defensa. Así que si alguna vez fuera de aquí tú escuchas a alguien diciendo, oh, yo soy ungido de Dios, te va a pasar algo amenazando, huye por tu vida porque está en la chuleta. Total y completamente en la chuleta. Si alguien tiene que confirmar y hacer saber a la congregación, yo soy ungido, ungida de Dios, créeme que no lo es. Porque el Espíritu confirma la unción. Yo no tengo que confirmarlo. Lo confirma Dios y su Santo Espíritu en medio de su congregación. Así que porque uno sea ungido, escogido por Dios, uno puede estar en desobediencia. Como Saúl, ungido por Dios en desobediencia. Así que eso no lo quita. No lo quita, y especialmente no excluye a ser reprendido por la palabra de Dios, donde muchas veces hay personas que no les gusta que le critiquen, no les gusta que les señalen, no les gusta necesariamente que se le llame la atención. El ser ungido de Dios no tiene nada que ver de que si yo estoy haciendo algo fuera de la voluntad de Dios, que tienen el deber como ungido también de decirle, mira pastor, tú estás pichando fuera del hoyo. Digo, no decimos a tu boca aquí, pero por lo menos en privado dice, pastor, mira, que estás mal. De acuerdo a la palabra, estás mal. Porque uno sea ungido de Dios, no está uno exento de necesariamente ser criticado o señalado de acuerdo a la palabra de Dios. Porque a pesar de que Saúl era ungido, Samuel lo reprendió 2 veces. Aunque era ungido. Y aunque Israel era ungido, vemos que Dios lo reprendió múltiples veces en medio del desierto cuando transitaba. Y aunque David era ungido, vemos que Natán le llamó la atención diciendo, estás mal. Lo que hiciste está mal y Dios lo sabe y tú también. Así que vemos que necesariamente porque una persona esté en una posición ministerial no excluye, no exime a uno a ser necesariamente escudriñado de acuerdo a la palabra de Dios. Pero muchas veces cuando hay líderes carnales cuando hay líderes carnales, entonces usted comienza a señalarle que mira, esto no está en la palabra, oh, no me toque. Estás hablando contra el ungido de Dios. Y si sigues hablando, te va a caer la maldición sobre tu casa. Eso no es del Espíritu Santo de Dios. Eso no es de Dios. Porque número 1, Cristo no lo dijo. ¿Y por qué tú estás diciendo algo que nuestro maestro nunca dijo de sus enemigos? De hecho, cuando estaba en la cruz, le dijo, Señor, perdónalo porque no saben lo que hacen. No le dijo, Señor, manda ahora mismo al ejército celestial y reviéntalos a todos. No dijo eso. Entonces usted tiene que tener cuidado, porque los tiempos se van a poner más difíciles. Según la hora de nuestro Cristo se acerca, los falsos apóstoles, los falsos profetas, las falsedades, lo que van a, como dice, apariencias de piedad y están totalmente a la carne, van a seguir subiendo. Usted tiene que en esta tarde aprender a discernir especialmente
aquellos que verdaderamente están ungidos con la unción que vale, que es la unción del Espíritu Santo. Está bueno que unja y dedique a pastores, que dedique a apóstoles, que dedique que sea con la unción de los humanos, pero eso no es la que cuenta es la de Dios. Tú puedes ungir al que tú quieras, pero el Espíritu Santo dice, no, yo no lo escogí para eso. El Espíritu Santo no te ha obligado a nadie. Tú no puedes obligar al Espíritu Santo que diga, mira, tú eres apóstol y yo te unjo como apóstol. Eso es decir que ahora el Espíritu está obligado. Oh, ahora yo tengo que hacer, yo tengo que someterme a lo que esta persona en la chuleta hizo. Puedo decir otra cosa, si me lo permite. Vemos que es interesante porque un ungido verdadero fue que se dedicó a ungir los reyes, que fue Samuel. Samuel era un ungido de Dios, de testimonio, y él fue que Dios envió: úngeme a Saúl, úngeme a David. Hay muchas personas que andan por ahí ungiendo, señalando, comisionando, lo cual no tienen la unción de Dios sobre su vida para hacer eso. Si no te abran los ojos, terminamos ungido, hace oraciones difíciles. ¿Cuáles son las oraciones difíciles? Por tus enemigos. Al principio va a ser difícil, porque todo lo nuevo es difícil hasta que te acostumbras. Cuando alguien llega a un trabajo y le tiene un sistema nuevo, es difícil al principio hasta que te acostumbras. Un proceso nuevo hasta que te acostumbras. Y es lo mismo. Si tú estás siendo perseguido, si tienes alguien que te está haciendo la vida de cuadritos, que aunque sea con la familia, con parientes, en el trabajo, en la iglesia, un ungido, una ungida responde orando por sus enemigos. Oración difícil. De uno hincarse y decirle: Señor, perdónalos. Señor, me está haciendo daño, páralo. Tócalo, mi Señor, para que no siga haciendo daño. Señor, yo no sé lo que es, a lo mejor fue su niñez, a lo mejor le sacaron el bobo antes de tiempo, no le dejaron el pañal mucho tiempo. De bebé, a lo mejor dejaron 4 horas con el pañal, yo no sé lo que es, mi Cristo, pero tiene algo, ayúdalo, restáuralo, cámbialo. A lo mejor lo dejaban encerrado en un closet, yo no sé lo que es, Señor, pero yo estoy tratando, mi Cristo, ayúdalo, cámbialo. Tu marido, tu esposa, ora por ellos. Si no está exactamente como tú esperas, ora por ellos, pues no solamente por los enemigos de afuera, porque puedes tener enemigos adentro. Había una película que se llama Sleeping with the Enemy. Puede ser que te estás acostando con tu enemigo todas las noches, acostando con tu enemiga todas las noches. Tienes que entonces extender la mano y decirle: Señor, cámbiale el corazón, cámbiale, mi Señor, la mente, cámbialo, mi Cristo. Y a lo mejor levantarte y comenzar a rodear la cama 7 veces, a ver si algo penetra ese muro de Jericó. Orar por tus enemigos, oraciones difíciles. Termino con esto porque estás llamado a participar de los sufrimientos y las persecuciones de Cristo. Estás llamado a seguir las pisadas del Maestro, lo cual muchas veces te lleva a través de persecución. Muchas veces ser odiado por Él. Pero sus sufrimientos te enseñarán más de Cristo. Sus sufrimientos te enseñarán a mantenerte humilde ante la presencia de Dios. Pero en especial tus sufrimientos te ayudarán a amar como Él ama, como nuestro Señor ama. Y la historia terminó, por lo menos esta historia terminó bien. Yo no sé si hoy en este día hay personas que han salido de la cueva como si aquí no ha pasado nada, sin saber el peligro donde tú estabas. Hay personas aquí hoy que había orden de muerte sobre tu vida, te estaban esperando David y sus hombres allí. Y gracias a Dios que Dios puso temor de Dios en uno de ellos, que por eso es que estás aquí hoy. Por eso que la puñalada no te mató, por eso que la bala no te mató, por eso que el accidente de carro no te mató, porque, y te lo estoy mencionando, creando conciencia, para que sepa que no fue la suerte, no fueron los médicos, no fueron necesariamente los primeros auxiliares que llegaron, era orden de vida que Dios tiene sobre tu vida.
Saúl entró y no sabía que donde estaba entrando tenía peligros a todos lados y estaba vulnerable, y se acostó a dormir como si estuviera en la rosa, y se levantó y siguió caminando. Y hay personas que se acuestan y se levantan sin saber y sin reconocer los peligros que están sobre su vida. Yo te lo digo para que reconozca la providencia de Dios sobre tu vida, y reconociendo esa providencia de Dios, que le sirvas de todo corazón. Tú tienes que preguntarte, ¿por qué yo escapé? ¿Por qué yo estaba en una cueva rodeado de gente que buscaba, que podían matarme, y salí de ella? Cuando otros no escaparon y yo estoy aquí. Cuando otros quizás sufrieron una sobredosis y yo todavía estoy aquí. Te debes tratar de contestar esa pregunta con Dios. Decirle: Dios, ¿qué tú tienes conmigo? Porque hay otros que han entrado en cueva y no han salido. Yo entré en una cueva y sin saber, y mira, Señor, salí. Y ahora entiendo, para no seguir ignorando, porque esto no son simplemente circunstancias y suertes de la vida. Ahora entiendo que eres tú, mi Cristo, conmigo, y necesito saber qué es lo que tú quieres conmigo. Si alguien tiene enemigos, se va a llevar a reaccionar diferente, con una mentalidad diferente. Y si te está haciendo difícil reaccionar como un ungido, órale a Dios que te fortalezca, órale a Dios que te haga discernir lo que te están aconsejando para mal y lo que están a tu lado aconsejándote para bien. Y el Espíritu Santo te capacite a responder, porque no simplemente esa actividad de hoy de cantar los coritos, de alabar a Dios, de entrar en la presencia de Dios, de postrarnos en su presencia, sino que es también porque a Dios hay que ser el mismo en la casa de Dios y en el campo, en la cueva, cerca del santuario y lejos del santuario. Debe ser la misma persona, con las mismas reacciones. Oh, Señor, que mi enemigo me confronte aquí en la iglesia, porque así me siento lleno del poder de Dios y lleno de la unción de Dios y lleno de la espiritualidad. Pero ahora, cuando te voy a confrontarlo en el campo, en la cueva, en la calle, en la oficina, ahí también está el poder de Dios. Ahí no está la prueba. Ahí que Dios te va a probar. Como te dije, un test, es just a test. Ahí que te va a probar. Es decir, verdaderamente, si quieres mi presencia, porque ahora te lo estoy poniendo ahí, y ahora estás fuera de la iglesia, no están los pastores, no están los líderes, no está nadie, estás tú totalmente en anonimato en una cueva, para ver cómo vas a responder. Si te vas a conducir en la calle, como te conduces en la calle, en la casa. Porque tú sabes que los hijos son una cosa en la casa y otra cosa en la calle. ¿Cómo lo sé? Yo soy el primero. Este que está aquí. Yo he hecho cosas que yo no se lo cuento. Yo he hecho cosas que no se lo cuento a mis hijos, porque no. Yo sé que no se lo puedo decir. De todas las cosas que nosotros hicimos en la calle, que doña Isabel nunca se enteró. Yo llegaba a la casa y todo tranquilo. Pero cuando salía a la calle era otra cosa. Con las amistades y las maldades que hacíamos y todo lo que hacíamos corriendo por el campo para arriba y para abajo. Porque en esos tiempos, en esos tiempos nosotros salimos por la mañana y regresamos por la noche. En verano específicamente. Estamos todo el día comiendo del agua a la pluma a los vecinos, de que fuera, mira, podemos tomar agua, abrimos la pluma, tomamos agua, nos metíamos al monte, comíamos guayaba, parcha, estamos palcinados de ciruela, y llegamos a la casa por la noche. Sin nadie en la casa saber todo lo que hicimos y deshacimos y lo que corrimos ni nada, solamente estaba contento que uno llega. Y lo que estoy diciendo es que debes ser la misma persona en la casa de Dios que en la calle. En tu casa. Dios te bendiga y que Dios te ayude y te guíe a siempre reaccionar como un ungido, una ungida del Espíritu Santo de Dios. Oremos.